Hola, buenas tardes. Os voy a dejar un vídeo tutorial así para que podáis ver, lo tengáis a mano para realizar la práctica del ascensor que estábamos realizando, ¿vale? Hasta el momento ya tenemos realizado lo que serían las conexiones, ¿vale? Tendríamos nuestros dos motores del ascensor y tendríamos tanto las entradas como las salidas. El que vea por primera vez este vídeo, estoy haciéndome referencia a una práctica que vamos a hacer de un ascensor, ¿vale? El que quiera empezar de cero porque es el primer vídeo que vea, pues mirad, hay un vídeo que se llama Realizar esquema de potencia y mando del ascensor de tres plantas, ¿vale? Donde doy todas las indicaciones para poder realizarlo. Si alguno quiere empezarlo de cero e intentarlo él, podéis empezar por aquí, ¿vale? Es una práctica que estamos realizando en clase. Entonces, alguno de las personas que yo sé que seguís el canal os interesa, podéis empezar por este, ¿vale? Voy a hacer incluso una cosa, voy a hacer una lista en la lista de reproducción del canal que ponga práctica de ascensor y pondré los tres vídeos o si tengo que hacer alguno más. ¿Vale? Este sería el primer vídeo donde doy las indicaciones de cómo hacerlo. Aquí ya cómo solucionamos para hacer el esquema tanto de fuerza como el de mando. ¿Vale? Aquí lo hacíamos con el abrir y cerrar la puerta. ¿Vale? Pues ahora de momento voy a daros las indicaciones para hacer el código, ¿vale? Para meter, o sea, el programa que haría falta para que esto funcionara. De momento, en las indicaciones simplemente nos vamos a olvidar de abrir y cerrar la puerta. Eso ya lo dejaríamos para el final, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Mirad, me lo he preparado aquí un poquito para ver si así se puede entender mejor. Mirad, nosotros tenemos un ascensor, ¿vale? Tenemos tres pulsadores de tres plantas que pusimos, que son los pulsadores que están aquí, S1, S2 y S3, ¿vale? Sí que es verdad que allí en clase pues hacemos la leyenda para que quede todo claro, pero aquí, bueno, no la he puesto, ¿vale? Y luego, fijaros, yo os puse aquí a ver si venimos, ya os digo que está en este, no, en este. Yo os dije que íbamos a trabajar con dos sensores, ¿vale? En la planta uno pondremos un PNP cuando lo hagamos la instalación en clase porque lo vamos a montar físicamente y luego un NPN para que sepamos cómo funcionan, porque me interesa bastante saber cómo poder pasar tensiones de 24 a 230 y viceversa, ¿vale? Entonces, aquí yo lo he representado con finales de carrera, pero bueno, cuando lo vayamos a montar serán los sensores, pero para la explicación es lo mismo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo empezamos a realizar nuestro programa con Logosoft? ¿Vale? Lo primero nos tenemos que plantear qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Se puede realizar de varias formas, ¿vale? Podríamos hacer un grapher, de momento no hemos llegado a ver los graphers, que los veremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo por condiciones. ¿Cómo puedo hacerlo por condiciones? Fijaros, yo tengo tres pulsadores y tengo tres finales de carrera o tengo tres sensores en cada planta. ¿Vale? Entonces yo me tengo que plantear todas las posibilidades que tengo. Yo puedo estar, el ascensor inicialmente está en la planta uno y pueda subir a la planta 2. Esa sería una de las condiciones, ir de la planta uno y a la planta 2. Podemos ir de la planta uno a la planta 3, ¿no? De la planta uno a la planta 3 y de la planta 2 a la planta 3, ¿no? Serían las posibilidades de subir. Estas ya serían de subida. Ya sabemos que si estamos con un inversor de giro, o sea, con un ascensor que sube y baja, ¿qué tenemos? Un inversor de giro. Luego podemos ir también de la planta 3 a la planta 1, de la planta 3 a la planta 2 y de la planta 2 a la planta 1. Estas serían las 6 combinaciones que podríamos hacerlas. Se puede plantear de varias formas, ¿vale? Ya os digo que es un ejercicio que se puede plantear de varias maneras. Yo lo voy a plantear por condiciones. Os voy a hacer la condición de una planta y ya os he hecho, si lo dividís para 6, o sea, pues os he hecho ya casi un 20% del problema. Aparte os he hecho la parte más complicada, ¿vale? El resto simplemente es replicar lo que yo voy a hacer aquí para el resto de plantas. Yo os aconsejo que os lo pongáis en una hoja, cogéis una hoja y que os lo planteéis las condiciones, porque si no al final podéis tener problemas. ¿Qué condiciones tenemos que plantearnos? Para ir de la planta uno a la planta 2, ¿qué tenemos que tener? Yo para ir de la planta uno a la planta 2, ¿qué tengo que hacer? Deberé, por un lado, pulsar pulsador, ¿no? De planta 2 si estoy en la... Y si yo pongo I, ya sabéis que es una AN, ¿no? Y estar en la planta uno. Estar en el final de carrera de planta uno. ¿Vale? ¿Cuándo sabré que he llegado a la planta 2?
Si estuviera, ¿vale? ¿Cómo lo sabré? Pues yo sabré que he llegado a la planta 2 cuando yo le dé al pulsador de planta. O sea, cuando toque el final de carrera de planta 2, ¿no? Final de carrera de planta 2. ¿Vale? Cuando yo llegue al final de carrera de planta 2 tengo que parar. Pues ¿qué tengo que hacer? Cuando yo esté en la planta 1 y le dé al pulsador de la planta 2, arrancará el motor en este la salida Q1 y parará cuando llegue al final de carrera de planta 2. ¿Qué tengo aquí? Entrada, entrada, entrada. ¿Vale? Pues ahora voy a abrir el Logosoft. Vale, vamos a abrir el Logosoft porque es donde yo tengo que realizar todo el programa, todo el código. Ya os digo, para mí lo ideal sería venir a herramientas, a selección de dispositivos, a ver un momentito que me sale la... Espera, y en... A ver, ¿dónde estás? El nombre de entradas y salidas, yo aquí pondría todos los nombres, ¿no? Pondría pulsador de planta 2. O sea, hay que poner todas las entradas y todas las salidas. Yo realmente soy partidario de ponerlas aquí. Simplemente voy a poner las que me influyen ahora, ¿vale? Pero se deberían de poner todas. Voy a parar un momentito el vídeo. Vale, bueno, aquí habría lo que os digo, poner todas las entradas y ponemos todas las salidas, pero yo voy a poner las que voy a necesitar ahora, ¿vale? Entonces yo me voy a sacar, sacaría la entrada, yo quiero el pulsador, la I2, ¿vale? Pondría que es la I2, ¿vale? Y ya me sale numerada, ¿por qué? Porque yo lo he puesto antes de empezar a hacer nada. Yo aquí este le voy a llamar I4, ¿vale? La I4 que será el final de carrera y este será el I5, otro final de carrera. El de la planta 1 y el de la planta 2. ¿Vale? Si queréis para que se quede un poquito más claro solo este, después ya sí que os digo que aquí habrá luego un lío de cables, ya os diré por qué. A ver un momentito. A ver, me sale aquí. Si me sale el copiar. Vale. Os voy a dejar el mensaje de texto aquí para que no perdamos la noción de lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Y qué yo debo hacer? Vale, ya hemos dicho que estamos comentando que yo tengo que tener el pulsador de planta 2 y el final de carrera de planta 1 para que esto empiece a funcionar, ¿no? A ver un momento, os lo voy poniendo para encender el motor. Sea el motor 1 o el motor como queramos llamarlo, ¿vale? Realmente yo ahora me saco también las salidas. Me va a sacar la Q1 que es el motor subir y la Q2 el motor bajar. Ya os digo que de momento ignoro el tema de abrir y cerrar la puerta, ¿vale? Yo sabéis que si hay un inversor de giro, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Enclavamiento de software. Y mirar, ya he hecho el enclavamiento de software, ¿vale? Sí que es verdad que si miramos en Cadesimo había hecho enclavamiento eléctrico, que podría ser suficiente, pero a mí como cuesta poco me gusta hacerlo, ¿vale? Y ahora que estamos diciendo que cuando le demos al pulsador I2 y al I4, ¿no? Como ya aquí digo, tengo que encender el motor. Hay un bloque que os he digo y os he dicho muchísimas veces que se emplea muchísimo. Es reset, ¿vale? O en este caso el reloj autoenclavador. Entonces, si tienen que estar y, cuando digo y, ¿qué es lo que hemos dicho tantas veces? Es la condición AND, no y. Cuando yo le da al pulsador I2 y esté en el final de carrera en la planta 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un set, ¿vale? Y que me encienda el motor subir. Y mirad, y de esta forma estaría ya el motor subiendo, ¿vale? Tendría yo aquí, yo le daría el pulsador, estaría este pisado y ¿qué haría? El motor empezaría a subir y ¿cuándo se tiene que detener? Cuando llegue al pulsador de la final, perdón, que ya no sé lo que digo, al final de carrera de la planta 2 o al sensor que esté para señalizar que estamos en la planta 2, ¿vale? Entonces, ¿este qué tiene que hacer? Pues ese tiene, a ver si puedo ponerlo por aquí, el final de carrera de la planta 2 tiene que hacer un reset en el motor, ¿no? En el motor 1 o apagar el motor 1 o como queramos llamarlo. ¿Vale? Pues simplemente mirar. Yo la cogería y haría un reset. ¿Vale?
Y con esto ya he subido de la planta 1 a la planta 2. De momento, el bajar no lo he puesto en marcha, ¿vale? Voy a simularlo. Lo que pasa es que al simularlo se me va a arrancar automáticamente. Vais a ver. Este de aquí, ¿por qué? Porque tengo una condición aquí negada, ¿vale? Porque está sin acabar. Mirad, está en marcha, ¿vale? Es lo que Dios he dicho que iba a pasar. Como no quiero que esto pase, bueno, no voy a quitarlo, o sea, voy a quitarlo para, a ver un momento. Sí, a ver, vamos a ver. Esto vais a tener que hacerlo, ¿vale? Porque cuando le demos las condiciones de bajar, han de venir aquí las condiciones de bajar. Pero ahora voy a eliminarlo para que veáis la simulación, ¿vale? Pero realmente eso hay que ponerlo, ¿vale? Simulamos. Y mirar, si yo os tengo el final de carrera de la planta 1 pisado, el final de carrera este está pisado, ¿vale? Es más, esto se puede comunicar con PC Simu y yo he hecho algún vídeo y lo podéis ver por ahí que cómo podría ser, ¿vale? Y le doy al pulsador de la planta 2, mirad. Vale, ¿por qué no me funcionas? A ver, ¿por qué no me funcionas? Vale, vamos a ver si es porque tengo aquí puesto el contacto negado que tenía al ponerlo de la otra manera, ¿vale? Un segundito. Vale. Sí, debería funcionar. Mirad, yo estoy en la... A ver, simulamos... Estoy en la planta 2. Le doy al pulsador de la planta 1, ¿vale? ¿Y qué hace el motor? Empieza a subir. El motor empezará a subir, ¿vale? Hasta llegar a la planta 2. Cuando llega el toque el final de carrera o el sensor de la planta 2, ¿qué debería pasar? El final de carrera este, a la hora de salir el motor, se levantará, ¿no? No dejará de tocarlo. Ya llegará a la planta 2, ya se parará. Y se quedará ahí. Se quedará ahí pillado, ¿eh? Se queda cogido. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Se quedará ahí cogido. Pues ahora, ¿qué tenéis que hacer? Lo mismo que he hecho yo aquí, ¿vale? Hay que repetirlo para el resto de plantas. Para ir de la planta 1 a la... Tendréis que cogeros aquí y decir, ¿cómo voy de la planta 1 a la planta 3? Venga, ¿y qué diríamos? Pulsador no, planta 3 y final de carrera que estoy en planta 1. ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Encender el motor 1. Vale, ¿quién le va a hacer el reset? El final de carrera de planta 3 no, hará un reset en el motor. Y pues le llamo motor 1. Esto si queréis no hace falta que vaya subiendo. Simplemente os lo he puesto para que lo podáis tener un poco organizado aquí, ¿vale? Y ya, pues ahora esto mismo que hemos copiado aquí, lo tenéis que replicar aquí. ¿Vale? Voy a dejarlo como estaba anteriormente, que es como tiene que... Bueno, ya se me ha ido, ¿vale? Sí. No, a ver, ahí. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué pasaría? Tenéis que seguir haciendo lo mismo. Vamos a subir de la planta 1 a la planta 3. Ahora, ¿qué pasará? Tenéis que sacar todas las entradas. Tenéis que sacar la entrada a la I3, ¿vale? Sacaréis la entrada I3, ¿no? Os lo voy a dejar un poquito más planteado al final. No sé qué hago, pero siempre os digo más de la cuenta. Pero bueno, si vais viendo esto ya me parece interesante, ¿vale? Un momento no quito la simulación. De la planta 3, ¿vale? Vais a tener que sacar, ya os adelanto, otro bloque autoenclavador. Vale. ¿Qué va a tener que hacer este? Ya os lo voy a dejar que es ya medio hecho, ¿eh? Cuando le demos al pulsador de la planta 3, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Subir. Si va a hacer subir, ¿qué vais a tener que hacer? Activar el motor este de aquí. Pues por aquí tendréis que poner algo, vosotros sabréis qué, para que funcione tanto cuando vaya de la planta 1 a la 2 o cuando vaya de la 1 a la 3. ¿Qué más cosas tengo que tener en cuenta? Tendré que tener para ir de la planta 1 a la planta 3. Venga, solo os dejo hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí puedo, como decían, ¿dónde era? En el 1, 2, 3, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Pues hasta aquí os puedo decir, si no os voy a hacer todo. Y mirad, final de carrera. Estoy en la planta 1, estoy en la planta, el pulsador de la planta 3, ¿vale? Y hago un set. Y ese set tiene que venir aquí. Aquí directamente no me deja. Y al final ya veo que lo va a hacer. Mirad, me dice, imposible. Bueno, pero ya sabéis mucho vosotros y ya sabéis que hay que poner aquí para que pueda venir por un lado o pueda venir por otro lado. Y con esto habréis conseguido subir de la planta 1 a la 3. Luego tienes que subir de la 2 a la 3.
Fijaros que de cada uno de los sensores o de cada uno de los pulsadores pueden salir varios conectores, ¿vale? Esto se va a hacer bastante grande. Pero bueno, hacer esto. De momento nos olvidamos de la puerta. Cuando tengamos esto realizado, veremos cómo meter el abrir y cerrar puertas. Venga, un saludo y espero que os sea útil. Nos vemos.